Cuenta, imagínate, así, no. ¿Quién era el monitor del curso? No, nunca nombramos monitor, ¿no? Bueno, excelente, ya estamos grabando. Nada, les quería contar que como en este proyecto de finanzas que estamos haciendo se manejan varias medidas, vamos a utilizar varias medidas. Entonces yo me tomé el atrevimiento de pasarlos aquí a un blog de notas de tal manera, no sé si les parezca más fácil copiarlas y pegarlas, para que no nos demoremos tanto haciéndolas. No sé ustedes cómo la ven. ¿Y Creo lo que es un compartes poco... por el grupo? Ya lo voy a... Exacto, lo voy a subir ese ahí al de WhatsApp, es que lo acabé de terminar. Entonces, Ah, ok. la idea es que empecemos... nada, ustedes miran la explicación y lo que pueden hacer es copiarla y pegarla. La tabla se debe llamar igual. La estoy cogiendo del ejercicio tal cual como debería llamarse, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo único de sí es que deben tener en cuenta es que las tablas se deben llamar tal cual, ¿sí? Por ejemplo, la tabla se debe llamar expectativas, debe haber una tabla que se llama total fin, esto es una medida, pero hay una tabla que se llama finanzas, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Ya lo voy a guardar. Con eso le rinde un poquito más. Vamos a ponerlo de hecho acá en el proyecto número... Profesor, es decir, lo va a pegar en WhatsApp y de ahí lo copiamos. Sí, sí, lo jalan a su equipo. Sí, Ok. o lo subo a la plataforma, ¿cómo les queda más fácil? ¿Las dos? Ok. Edwin, yo no estoy agregado al grupo, ¿lo puedes subir a la plataforma, por favor? O los Ok. dos, yo creo. Gracias. Nunca quedó agregado, no puede ser. ¿Quién habló? ¿Quién? Luis Fernando González. ¿De verdad, Luis Fernando? Sí, señor. Y usted tiene mi número, si quiere regalarme un mensajito por ahí. No, no tengo su número, qué pena. Ya. Es 320-342-2830 y te envío la invitación al grupo. Gracias, muy amable. Vale. O alguien que se lo comparta a Luis Fernando mientras lo agregamos. Ya te lo paso, Luis. Gracias, Dianita, muy amable. Listo. Entonces, ¿por qué eso? Pues porque nuestro proyecto DAX, o nuestro proyecto número 4 de finanzas, tiene varias medidas que trabajamos con DAX. Pero no se deja coger. Sí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a encontrar con esto cuando terminemos. Cuando terminemos, entonces vamos a tener varias tablas con medidas. ¿Listo? Entonces, lo que les acabo de pasar en ese archivo son estas medidas. Si yo hago clic en gastos, se van a encontrar con esta medida. La idea es que la podamos copiar y pegar para que ustedes no se demoren tanto y nos rinda un poquito más y alcancemos a ver. Ah, excelente. Y alcancemos a ver más temas, ¿listo? No sé si les parezca. Ya les explico de todas maneras qué es lo que... Ya les explico a qué es que me refiero. Esto que ven acá, ¿sí? Es una sentencia DAX, ¿cierto? Entonces yo lo que hice acá en este archivo de texto es que ustedes, de hecho está repartido de acuerdo a las mismas tablas, ¿sí? ¿Sí lo ven? Aquí le coloqué cuatro porcentajes, expectativas, esas son las tablas que vamos a terminar creando, ¿sí? Aquí lo único que tendríamos que hacer es que cuando lleguemos a hacer, por ejemplo, el tema de ingresos, que es ingresos es igual a calculate, entonces ustedes pueden venir acá,
copian esta línea, que es la línea de ingresos, ¿cierto? Con control C. Y aquí, en la barra de fórmulas, la pegan. ¿Listo? La idea es que nos rinda un poquito más. Es simplemente una recomendación. Si la quieren escribir para ir practicando y soltar los deditos, nada, ahí lo pueden seguir haciendo. ¿Listo? Es simplemente una ayuda adicional. Vale, listo. Entonces, es eso lo que estamos haciendo con ese archivo TXT, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que estamos trabajando. Este es nuestro proyecto número 4. Si todos vamos acá, ¿alguien no va acá en esta imagen? Yo la tengo, pero no me aparece con esa curvatura. Ok, no hay problema. Pero vas acá. O sea, cargaste los datos. Sí, sí, señor, hay 4 tablas en particular. Si no te aparece con esta curvatura es quizás porque la tabla de ingresos o el archivo de ingresos no está totalmente actualizado. ¿Te aparece con una línea hacia abajo? Me aparece con una línea hacia abajo y el campo de fecha no aparece como lo tienes tú ahí, sino El de como fecha de fecha. pronto está como jerarquía, ya está como fecha, como formato de fecha. Exacto. Sí, 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 eso, tranquilo. Lo más importante acá era que tuvieras todos los datos, o sea, que la línea fuera ascendiendo. ¿Sí? Que la línea fuera ascendiendo porque nosotros ya actualizamos el archivo de ingresos. ¿A qué me refiero con que ya actualizamos el archivo de ingresos? Lo último que hicimos fue un arreglo en la tabla de ingresos en el archivo de finanzas. ¿Sí recuerdan todos? Que esto estaba en blanco. Estas flechas estaban en blanco, perdón. Y esto no estaba en formato de tabla. Lo convertimos en tabla y estos registros, creo que eran de aquí, ¿cierto? Eran como desde acá. Estaban por acá. Entonces los pegamos, lo actualizamos y actualizamos nuestra imagen. ¿Listo? Entonces, súper importante si no has adelantado esta parte que es en el archivo de Excel que se llama finanzas, dentro de los recursos que les entregué, pasar la información a la columna de cantidad. Sí, sí, ¿Listo? señora, sí la tengo, pero digamos que me aparece de la otra manera. ¿Te aparece de otra manera? Bueno, si quieres, muéstranos entonces. Acá está el Puede archivo, ser ya por está el el formato, puede ser por Ya. el formato. Recuerden que por el formato que tiene formato fecha, toca colocarla solo en meses o en año, porque cuando está completica, por eso si miras la raya hacia abajo. Puede ser eso. Tal cual, mira, es que ahí tienes la jerarquía, está completa. Pero la tengo meses y años. Sí, hay que No, seleccionar es si quiere meses y días, solo coloque o solo meses para que ya le haga o con solo tendencia. meses. Para que mires una tendencia, exacto. Septiembre, y ahí dale ordenar por mes, exacto. Eso. Lo único es que no has actualizado. Dale a actualizar, inicio, actualizar. Cambiaste el nombre del archivo. No. Sí, que ahí lo que está diciendo es que no tienes acceso al archivo. El archivo se llama finanzas.xlsx, Pues que digamos que quedó está. en una carpeta que se llama proyecto número 4, finanzas personales. Sigue, acá es donde siempre he guardado todo lo de Power BI. Ujú. Mira el origen de datos. Ahí en transformar datos. Aquí en transformar datos. ¿Sabe qué me sucedió a mí con este tema también? Debajito de Moví transformar la datos. carpeta de posición y cuando le di a actualizar datos me tocó buscar dónde había tenido la nueva carpeta y ahí sí volverla a cortar y De hecho, pegar para ahí lo actualizar. podías hacer. Entra otra vez ahí al Power Query. Ahí estoy viendo un OneDrive, ¿no? Ahí donde dice origen en pasos aplicados,
también lo puedes cambiar. Mira, si te das cuenta, está... Espérate, le mostramos a todos, por favor. Porque el archivo original, cuando cargaste el archivo, estaba en tu carpeta, ¿sí? User, C. Santa María, OneDrive, Nissan, Personal. Ahora revisa dónde está en este momento. Haz clic aquí sobre la barra, exacto. En la misma ruta. Es user. Perdió la conexión. Digamos que ¿Cómo? solamente esta parte. O sea, es que está en la misma ruta. Me hago entender. O sea, yo no he cambiado nada. Dale aquí transformar datos en la parte de abajo, en la flechita. Bueno, yo ya acabo de cerrar el archivo y vuelvo y lo... Ah, pero mira, ya lo cargó. Sí, creo que toca es cerrar el archivo. Me toca hacerlo de esa manera. Sí, mira que en varias versiones, si no cierras el archivo, o sea, si no guardas y cierras el archivo, no actualiza. Ok, listo. Pero es Simplemente como muy particular, no es de todos los equipos. listo, profe. Muchas gracias. Vale, listo. Pero ahí ya funciona, ahí ya te quedó. Sí, señor. Sí, ahí lo que queríamos mirar la tendencia. Igual esta tabla la vamos a quitar, ¿no? Entonces dirá, pero entonces ¿para qué nos matamos la cabeza? No, esta gráfica la vamos a quitar. Esperen que un compañero de ustedes me pidió un favor. Y antes de que se me olvide. Denme un segundo, por favor. Ok. Listo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros archivos? Entonces, estamos revisando un tema de finanzas. Pareciera ser que esto es un tema de finanzas personales, en donde tenemos descritos nuestros gastos, nuestros ingresos, ¿cierto? Tenemos unas tablas de metas y una tabla de presupuesto, que podría ser representado como, este es el presupuesto que yo debería tener, mensualmente, es decir, yo debería siempre, o por lo menos alcanzar a llegar a este presupuesto. La idea de esta tabla de ingresos es que la comparemos contra esta de presupuestos y de pronto esta de gastos contra las metas para ver qué nos estamos gastando de más o qué nos falta por tener más para poder tener más ingresos, ¿cierto? Y que las utilidades siempre estén a favor de nosotros. Eso básicamente es lo que dice el archivo. Aquí analizando un poco lo que nos entregaron, pues tenemos las 4 tablas que cargamos, pero la información es como muy variada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco más homogénea la información o los datos que nos entregaron para poderlos trabajar mejor y tener pues mejores informes. Entonces nos volvemos otra vez a nuestra vista de informes. Voy a cerrar acá la cámara. Volvemos otra vez a nuestra vista de informe y vamos a transformar nuestros datos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en este lado, como vemos, están nuestras consultas o nuestras tablas, las que cargamos. Cargamos nuestra tabla de datos, cargamos nuestra tabla de ingresos, nuestra tabla de metas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ir haciendo? ¿Quién está escribiendo? ¿Qué es lo primero que vamos a ir haciendo con nuestras tablas? Vamos a cambiarlas desde acá. A nuestra tabla de gastos.
a nuestra tabla de gastos le vamos a agregar una nueva columna. Así como agregamos columnas dentro de la vista de datos en el Power Query, también la podemos agregar. La idea es que, así como la agregamos en la vista de datos, agreguemos aquí una categoría de información. La categoría de información en realidad va a estar dada, ¿sí?, por lo que significa esta tabla. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta tabla es una tabla de gastos, entonces vamos a agregar una columna que sea una columna de tipo gastos. Ya lo vamos a ver para qué. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí en el menú agregar columna, en la parte superior, ¿sí?, voy a decirle que me ingrese una columna personalizada. ¿Listo? Esta columna personalizada trabaja de varias formas. De hecho, yo aquí puedo insertar una fórmula, o puedo simplemente insertar texto, o directamente insertar el dato de la columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A esta columna le vamos a colocar tipo. ¿Listo? No tenemos una fórmula todavía, pero está esperando un dato acá, ¿cierto? En el igual. Aquí, entre comillas dobles, vamos a escribir tipo. ¿Vale? Y hago clic. Entonces, si se dan cuenta, esto es una sentencia, dice no se han detectado errores de sintaxis. Y yo aquí podría insertar fórmulas de Power Query. ¿Se acuerdan cuál es el lenguaje del Power Query? El lenguaje de programación de Power Query. ¿O alguien que lo utilice? En Power BI se llama DAX, ¿cierto? Data Analysis Expression. Y en Power Query se llama M, lenguaje M. Entonces, todo lo que podamos escribir acá lo hacemos en lenguaje M. También para eso hay un curso completo. ¿Vale? Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a escribirle tipo y hago clic en aceptar. De tal manera que ya nos queda nuestra columna creada. Ouch, cometí un error. Le vamos a escribir gasto. Discúlpenme, era gasto. ¿Listo? Sin embargo, si se dan cuenta, aquí volví al lenguaje M y aquí cambié la opción del error que cometí y le coloqué gasto. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra columna, de tal manera que marcamos todos los registros de esta tabla, quedan marcados como gasto. ¿Listo? Ya lo vamos a ver para qué. Voy a mover la columna, la voy a poner aquí al principio. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más voy a revisar acá? Lo mismo voy a hacer entonces con la otra tabla, esta tabla que ven acá, que es tabla de ingresos. ¿Listo? También voy a ingresar una columna que se llame ingresos. ¿Listo? Es una columna que se llama tipo y dentro de sus datos van a quedar datos de ingresos. Entonces, lo mismo, clic en columna personalizada. Aquí le voy a poner tipo. Y el contenido de esa columna va a ser, entre comillas dobles, ingresos. Hago clic en aceptar, no se han aceptado errores y hago clic en aceptar. Perfecto, ahora me quedo ingresos. La corro hasta el principio y listo. Entonces, ahora, ¿qué notan ustedes? Dejamos la tabla de ingresos, tiene tipo, categoría, fecha en formato fecha y cantidad, ¿cierto? Y la tabla de gastos quedó tipo, categoría, fecha en formato fecha y cantidad en numérico. ¿Listo? Como ya tengo los mismos datos en las dos tablas, yo lo que podría hacer, y por ir haciendo más efectivo o mejor, o con mejor rendimiento mi proyecto, crear una sola tabla con las dos tablas, gastos e ingresos. ¿Sí? ¿Para qué? Como ya las tengo divididas por tipo, es decir, ya tengo grupos de información, un grupo de información que es tipo, en donde este tipo en esta tabla es gastos y este tipo en esta tabla es ingresos. Entonces, cuando las una, en lugar de que aparezcan dos tablas, va a aparecer una sola tabla donde van a estar registros de ingresos y registros de gastos. ¿Listo?
Entonces, eso lo hacemos simplemente para que el modelo, cuando estemos haciendo el modelo de datos, no tenga yo que relacionar 4 tablas, sino que tenga que relacionar solo 2. Ya vamos a ver por qué solo 2. Entonces, eso es simplemente para poder volver el modelo un poco más efectivo. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿cómo hago eso? Me paro en una de las tablas, me voy aquí a menú inicio, y si se dan cuenta, en el menú inicio, acá en la parte derecha, aparece anexar consultas. Si yo hago clic en anexar consultas, entonces él me dice concatena filas de 2 tablas en una única tabla, y eso es lo que vamos a hacer. Alguien me había preguntado al principio del curso, ¿recuerdan? Si fueron algunos de ustedes, que cómo podíamos unir varias tablas. Eso lo podemos hacer acá, a partir de anexar tablas. Anexar consultas, perdón. ¿Listo? Entonces, puedo unir 2 tablas o 3 o más tablas, o sea, puedo unir muchas más tablas. Si yo le digo acá cuáles son las 2 tablas, le voy a decir que sea la tabla gastos, que es la actual. Ok, nada, esa es la tabla actual. ¿Cuál es la que le voy a pegar? Le voy a pegar la tabla ingresos. ¿Sí? Porque estoy parado en la tabla gastos. Y hago clic en aceptar. ¿Listo? ¿Qué pasó entonces? Si yo vengo y reviso ahora la tabla, aquí no solamente aparece gastos, sino que aparecen los registros de ingresos. ¿Sí? Entonces ahí lo que hicimos fue unir 2 tablas en una sola. Sin embargo, la idea no es que lo unamos en esta misma tabla, sino que tengamos una nueva tabla, ¿vale? Entonces voy a borrar esta consulta anexada, perfecto. Y otra cosa que cometí aquí un error, no es gasto, sino gastos. Para no estar molestando. Entonces me voy aquí al paso aplicado. En lugar de gasto le voy a decir que sea gastos. Listo. Con unas reordenadas, ahí está, perfecto. ¿Listo? Vale. Entonces, en el paso que íbamos era unir las 2 tablas, pero las vamos a unir en una nueva tabla. Para que aparezca una nueva tabla, en lugar de hacer clic aquí en anexar columnas, ¿sí? Voy a hacer clic en esta flecha y le voy a decir anexar consultas para crear una nueva. Listo. Lo mismo, 2 tablas o 3 o más tablas. ¿Cuál sería la primera tabla que vamos a utilizar para unir o que salga nuestra nueva tabla? Sería la tabla gastos y la segunda tabla sería la tabla de ingresos. ¿Listo? Hago clic en aceptar. Perfecto. Entonces, si vemos aquí a la izquierda, en las consultas, ¿sí? Aparece nuestra tabla gastos, tabla de ingresos, y al final aparece una tabla que se llama anexar 1. Si voy y reviso anexar 1, voy a ver que está una nueva tabla con los datos de las 2 tablas, gastos e ingresos. ¿Sí lo vemos? Y esta tabla le podía yo cambiar el nombre. ¿Sí? A colocar finanzas. Perfecto. ¿Está claro lo que hicimos? ¿Van conmigo? ¿Alguien no le está funcionando? Edwin, ¿de dónde fue que sacó la función para crear la nueva tabla? Discúlpame, es que creo que no tuve internet y no alcancé a validarlo. Vale. Aquí en menú inicio, Sí. anexar consultas. Lo que pasa es que aquí es donde viene, quizás no lo vean así con el título, entonces A algunos les sale como combinar, como una cosa que se llama combinar consultas, exacto. Aquí puede aparecer combinar consultas o anexar consultas, o quizás solamente aparezca el icono. Ah, ok, pero espérate porque combinar es otra cosa, ¿no?
La vamos a hacer en anexar consultas. ¿Listo? O sea, sale como el icono de combinar y ahí uno le da como desplegar y sale anexar. Exactamente. Sí, correcto, es como dice Simón. Pero Profe, debe... una Dos tablas, ¿cierto? Señor, Ahí le damos dos tablas. Tablas de escoges gasto donde actual y está tablas de anexar ingreso. consultas para crear una nueva. Correcto. Escoges la opción de dos tablas. Sí. Escoges tablas gastos y la segunda tabla, tabla ingresos. ¿Listo? No me funciona. ¿No? Le doy combinar, le doy a anexar consultas. Muéstranos, Selecciono muéstranos dos a ver lo que tablas. está saliendo mal. Listo. Anexar dos tablas. Acá selecciono cuál. ¿Ingresos? Ingresos. Dale ingresos. Lo que pasa es que dale aceptar. Ahí lo estás haciendo sobre la tabla gastos. Si vas y miras, revisa, baja la barra de desplazamiento vertical. Bájala, bájala. Y si te das cuenta, en la parte de abajo está ingresos. ¿Sí ves? Listo. Sí, ahí Te está. quedó en una sola. Correcto. Entonces, quita ese paso aplicado Ok. y en lugar de hacer clic, ok, haz clic ahí en combinar, anexar y haz clic en la flechita, en esa, y escoge la que dice anexar consultas para crear una nueva. Ah, ok, perfecto. Entonces, Ya hago ahí los sí pasos te va a pedir anteriores. cuál sería la primera tabla, sería tabla gastos, y cuál sería la Sí. segunda tabla, sería tabla ingresos, y te la va a hacer en una sola tabla. Listo. Ahora sí aparece ahí. Listo, Edwin. Exacto. Gracias, muy Ahora le amable. cambias el nombre a anexar y le pones ¿Cómo se llama? finanzas. Finanzas. Listo. Perfecto. ¿Listo? Gracias, muy amable. Vale, Vale. gracias. ¿Alguien más tuvo algún problema hasta acá? Ok. Vale. Hay una gran diferencia entre combinar y anexar. Bueno, sobre todo ustedes que aparece esta opción de combinar como que les aparece en una sola. Cuando yo combino consultas, pego las columnas al lado de la consulta anterior. O sea, pego columnas, si lo hubiera dicho combinar, lo que hubiera pasado es que pego las columnas de tabla gastos o la de tabla ingresos, se las pego aquí a la derecha de tabla gastos, ¿sí? La diferencia grande entonces es cuando anexo, entonces anexo las filas a la parte final de la tabla. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Listo, vamos en finanzas. ¿Qué tal? Entonces con eso ya vamos creando nuestra tabla de finanzas. Tenemos una categoría que es tipo, o bueno, tenemos un tipo de tabla que es que me registra los gastos o los ingresos, ¿cierto? Una categoría, que vamos a ver acá, entonces, de gastos tengo varias categorías, de ingresos tengo bueno, de ingresos solamente tengo dos categorías, tengo una fecha en formato fecha y una cantidad, o sea, esta cantidad puede ser valores, estos son los valores que me he gastado son los valores que me han ingresado o que me he gastado, ¿listo? Así como hicimos la tabla de finanzas, deberíamos tener una tabla de pronto de metas, ¿cierto? Y esa tabla de metas la vamos a hacer a partir de los datos que hay en la tabla de metas y la tabla de presupuesto. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay varias consideraciones. Si yo quisiera hacer lo de anexar, ese anexar
La única condición que me pide es que las columnas sean las mismas. ¿Listo? Que la estructura sea la misma. No puedo tener una consulta con 8 columnas y otra con 4 y tratar de anexarlas, ¿vale? Me va a arrojar un error. Entonces es para que lo tengan en consideración. Entonces así las cosas, si yo quisiera poder anexar o meter los registros de una tabla, de la tabla presupuesto en metas, tengo que organizar las dos tablas, ¿cierto? Están totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí viene un poco más de trabajo. Lo primero que voy a hacer es lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra fecha en formato de fecha. ¿Listo? Esta columna de acá es una fecha. Sin embargo, como viene simplemente con 2 caracteres de fecha, no la está reconociendo. Entonces, antes de venir aquí y decirle conviértamela en fecha, lo que voy a hacer es que voy a transformar el dato para que Power BI o Power Query lo reconozcan. Es decir, voy a ir aquí, marco la columna. Lo que voy a hacer aquí es agregarle el dato adicional que me está faltando acá. ¿Cuál es el dato que me está faltando acá? En este caso podría ser el día, ¿cierto? Asumiendo que este segundo campo, y estamos analizándolo, asumiendo que este segundo campo es el mes. Entonces me estaría faltando el día. Lo que voy a ir aquí al menú transformar, marcando la columna, voy a transformar. ¿Listo? Voy a decirle aquí en formato, voy a agregarle un prefijo. ¿Listo? ¿Cuál sería ese prefijo que me está faltando? Voy a pensar que esta información la estoy obteniendo todos los meses el primer día. Voy a asumir y voy a colocar esa información. Entonces le voy a poner que el prefijo sea 01 /. Ya vamos a ver qué es lo que hace. Hago clic en aceptar y entonces ahora sí me quedó más parecido a lo que es un formato de fecha, ¿cierto? ¿Dónde lo hice? Menú transformar. Formato, agregar prefijo. Así como agrego prefijo, pues también puedo agregar un sufijo. Aquí pueden cambiar su texto a mayúsculas, pueden poner mayúsculas en cada palabra, pueden recortarlo, pueden limpiarlo. Listo, aparecen varias opciones en esta acción de formato. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a utilizar agregar prefijo. Vale. Ahora, ya que tengo el formato o que tengo los datos en un formato más parecido a la fecha, ¿sí? Sí podría venir acá y cambiarlo a un formato de fecha, solo fecha. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Perfecto. Ahora que quiero, aparte de eso, organizar estas columnas de tal manera que tenga, si se dan cuenta, estas columnas las separaron, ¿cierto? Es decir, aparecen 2 columnas. Yo debería tener 2 columnas, pero una columna que tuviera la información como por categorías, ¿cierto? ¿Cuáles serían las categorías? Yo pensaría que esto es como un ingreso que es por remuneración y esto es otro ingreso que es online. Y en la otra columna deberían estar los valores. Es más fácil para Power BI entenderlo así cuando esté graficando. Es decir, voy a deshacer o anular la dinamización de columnas. Esto quizás salió de una tabla dinámica y quedó así. Entonces lo que voy a hacer es, marco las 2 columnas, ¿vale? Y le voy a decir anular dinamización de columnas. Puede ser aquí en el menú transformar o puede ser clic derecho, anulación de dinamización de columnas. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿vale? ¿Qué hice yo? Marqué las 2 columnas. Debe aparecer aún una columna en donde esté la remuneración y la remuneración y el dato online, aquí como dato, como campo, como registro, perdón.
y debe aparecer otro campo en donde aparezcan los registros numéricos de cada una de estas categorías. Hagámoslo para ver cómo queda. Clic derecho, anulación de dinamización, ¿vale? ¿Cómo lo ven? Profe, ¿cómo definiría el concepto de dinamización? O sea, ¿se entiende la Yo lo lógica? que, yo lo Nunca que, he visto eso. de lo que entiendo es que estamos, acuérdate que haces cuando haces una tabla dinámica. Cuando hacemos una tabla dinámica, organizamos la información en filas y en columnas, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo que anule esa dinamización, entonces todo lo que está en las columnas se convierte en un registro, es decir, se devuelve a la fila. Por eso creo que el título es anular la dinamización de las columnas, ¿sí? Ok, interesante. Gracias, profe. Vale. Sí, yo creo que está más enfocado es por ese lado. Oiga, se quedó sin batería mi mouse. Denme un segundo. Acá tengo un mouse de sobra. Uy. Qué pena. Qué pena que pase eso en plena clase. Bueno. Sí, entonces, digamos que eso es básicamente lo que hace la dinamización la anulación de la dinamización. Aquí también lo importante. Ya. Aquí también lo importante es que de esta manera, ¿sí? También puedo obtener más fácil la información cuando la voy a graficar o cuando voy a hacer un análisis de los datos. ¿Listo? Entonces, claro, ya tengo aquí mi dinamización. Ahora lo que voy a hacer es que cambio el nombre de la columna. Le voy a colocar a esto. ¿Qué le voy a colocar? Siguiendo la estructura que estoy haciendo con las otras tablas. Le voy a colocar categoría. Y esto, miremos cómo quedó esto. Vamos a colocarle cantidad. ¿Listo? Excelente. Entonces ya ahí más o menos nos va quedando nuestra tabla. Aquí Señor. Y bueno, es que me quedé viendo el ejercicio y creo que entendía la lógica, pero cuando me devolví al mío no me ubiqué bien. Tranquilo. Estoy en tabla metas y digamos que tabla metas solo me muestra, bueno, la fecha que se agregó el prefijo. Sí, ya lo puse a agregar. Sí, eso se agregó normal. Quedó con el 01. Pero aquí en remuneración online solo me salen números, no me sale ni... Muéstranos y hacemos el ejercicio con los compañeros. Listo, vale, gracias. Gracias. ¿Ahí puede ver, profe? Ya. Ok, Entonces, sí, te falta la parte. Aquí es donde estamos explicando. Digamos que ya nos entregaron los datos. Esto tuvo que haber salido de una tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, en las columnas pusieron remuneración y online. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a anular esa dinamización. Entonces, marca las dos columnas. Te vas a menú inicio. Sí, menú. No, mentira, es transformar. transformar, ok. Sí, es en transformar. Hay que buscar la anulación de... Ah, ya, es que no se ve toda. Es este botón que aparece al lado de dividir columnas, a tu izquierda, a la izquierda de dividir columnas. Espérate. Eso, en la parte de arriba. Creo que este es. Exacto. Pero entonces, despliega si quieres, despliega la flecha. Ahí, la primera, anular dinamización de columnas. Esto es lo que les digo, de pronto como la pantalla no se ve todo el menú, entonces tienen que tener en cuenta el botoncito. Lo puedes hacer por ahí o clic derecho sobre las dos columnas, también te funciona. Clic derecho y busca la opción de anular dinamización de columnas. Ya listo, profe. Ahora sí creo que ya entendí ese concepto. Ya. Vale. Entonces, ahí en realidad el concepto es ese. Vamos a devolver lo que fue la tabla dinámica, que en realidad fue la que nos entregaron,
Primero eso. Y lo segundo es que los datos ahora sí te aparece atributo y valor. Exacto. Hay que volverlos de manera, o sea, una columna que sea una dimensión y una columna que sea un dato FAT de esa dimensión, básicamente. Por eso le coloca aquí al nombre de la columna atributo. Lo Listo. otro que hicimos fue cambiar el nombre a la tabla, a la columna, le colocamos categoría y cantidad. Y lo otro que vamos a hacer, ¿qué creen que va a ser? ¿Qué nos faltaría hacer para que quede parecida a las otras dos tablas? No sé, profe. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría una columna que se llame tipo. ¿Listo? Yo sé que ustedes ya me lo iban a decir. Entonces, vamos a decir aquí a menú agregar columna. Lo mismo, columna personalizada. El nombre de la columna va a ser tipo. Y esta columna debería tener un dato que sea así como meta. ¿Listo? Metas. Miremos cómo está acá. Meta. ¿Listo? Hago clic en aceptar. Él me ingresa a la columna tipo. La voy a acomodar. Excelente. Entonces, tipo, fecha, categoría y cantidad. Tipo, categoría. ¿Listo? Tipo, categoría, fecha y cantidad. ¿Vale? Perfecto. Ya nos quedó nuestra tabla meta. Ahora, ¿cuál sería la otra tabla a arreglar? A configurar para poderla trabajar mejor. La tabla presupuesto. Esta está un poquito más larga, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo. ¿Qué necesitaría? Si se dan cuenta, las fechas las organizaron en modo de columna. ¿Sí? Esto que ven acá usted en los títulos es que colocaron las fechas en modo de columna. Y los datos de cada una de esas fechas están como si fueran datos de una columna, como si fueran independientes. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo mismo, anular la dinamización o acomodar los datos de tal manera que tengamos solamente dos columnas. Una de fecha, ¿cierto? O sea, esto es volverlos fila, y una de valores, ¿vale? Entonces, tendríamos que hacer lo mismo, sin embargo, aquí vamos a tener cuidado con algo. Tengo que marcar todos estos datos de aquí para allá, todas estas columnas. Entonces, la forma más fácil es, marco la primera columna, ¿sí? Me voy hasta el final, oprimo la tecla Shift del teclado y hago clic en esta última columna. ¿Listo? Vuelvo y lo hago. Puede ser esta primera columna o puede ser la última. ¿Listo? Marco la última columna, puede ser, la marco. Me vengo hasta acá. Oprimo Shift y oprimo la columna hasta donde quiero que quede marcado. Quedan marcadas todas las columnas. ¿Qué debería hacer acá ahora? Debería venir al menú transformar y anulo la dinamización de columnas. ¿Sí? O simplemente marco todas mis columnas, hago clic derecho, anulación de dinamización de columnas. ¿Perfecto? Perfecto. ¿A alguien no le está En la funcionando hasta acá? fecha, Edwin, en la fecha tendríamos que también agregarle el formato fecha, ¿cierto? Porque ahí está como en la tabla anterior. Claro, pero si te das 18. cuenta pasa lo mismo que en la tabla anterior. Antes de ponerlo a fecha,
debes arreglar el dato. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tabla anterior. Vamos a agregarle el prefijo antes de pasar la fecha. Lo que pasa es que si lo pasas aquí a fecha, él no lo va a entender y lo va a volver a error, ¿sí ves? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Antes de eso, nos toca volver estos datos, transformarlos de tal manera que Power Query los entienda. Entonces, voy aquí a transformar, formato, y hago clic en agregar prefijo. Y el prefijo es lo mismo. Vamos a meterle el mismo prefijo. Vamos a ingresar el mismo prefijo. 01 y guión, asumiendo que estos son datos del primer día del mes. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí lo paso a formato de fecha. ¿Listo? Profe, Señor. Podemos hacer otra vez lo de transformar prefijo. Claro. Marcas la columna. Vas a transformar, menú transformar. Acá donde está el formato. ¿Sí? Le decimos agregar prefijo. ¿Listo? El prefijo que estamos agregando es el 01 slash. Y haces clic en aceptar. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, ya le cambié también el formato. Ya lo pasé a formato de fecha. Ahora le voy a cambiar el nombre. Esto se va a llamar fecha. Y este valor se va a llamar cantidad. Perfecto. ¿Qué me faltaría hacer para poder, o que se parezca a la tabla de metas? O que se parezca, no, que tenga la misma estructura. Agregar columna. Agregar una columna, muchas gracias. Voy a menú agregar columna, columna personalizada. Listo. ¿Esa columna cómo se va a llamar? ¿Y qué dato debería tener? Miremos nuestras funciones acá. Presupuesto. ¿Listo? El dato que va a tener esa columna es este. Es decir, que me va a marcar todos los registros con el campo presupuesto. Hago clic en aceptar. Ya la tengo acá y me la voy a llevar al principio. Creo que ahora sí quedó organizada. Tipo, categoría, fecha y cantidad. Tipo, categoría, fecha y cantidad. ¿Listo? Ahora que ya las tengo listas, ¿qué podría hacer? Marco mi tabla metas y lo mismo, voy a crear una tabla que tenga la información de los dos archivos, ¿cierto? Ya no se va a llamar finanzas, sino se va a llamar, a ver cómo está aquí en las fórmulas, se va a llamar expectativas. ¿Listo? Entonces, marco mi tabla metas, me voy a menú inicio, anexar consultas para crear una nueva. Listo, la primera tabla es la tabla metas, la segunda tabla va a ser la tabla presupuesto. Hago clic en aceptar. Ahora me creo aquí una tabla nueva con información de las metas y del presupuesto. ¿Listo? Profe, la segunda tabla fue finanzas, es que no escuché. No, señora, presupuestos. Tabla presupuesto. ¿Presupuesto? Ah, ok, Sí. gracias. Finanzas fue la última que hicimos anexando gastos a ingresos. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir? Qué pena. Ok. ¿Qué fue lo que hice? Tomé
la tabla metas. Me fui a menú inicio y le dije anexar consultas. Quiero anexar consultas. Tomé la opción de anexar consultas para crear una nueva. La idea es que aparezca una nueva tabla a partir de la unión de la tabla metas y la tabla presupuestos. Entonces tengo concatena dos tablas, filas de dos tablas en una única tabla. Son dos tablas. La primera tabla es tabla metas y la segunda tabla es presupuesto. Hago clic en aceptar y él debe crear una tabla que se llama anexar 1. ¿Listo? Si vamos y miramos anexar 1, entonces tiene los datos de las dos tablas, tabla metas y tabla presupuesto. ¿Vale? A esta tabla le voy a poner, la puedo cambiar acá o lo puedo cambiar aquí en propiedades también, ¿cierto? Le voy a colocar expectativas. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una tabla que le marcamos, que la llamamos expectativas, que tiene datos de metas y de presupuestos, que al final estos son como, esto es lo que yo debería ganarme mes a mes, ¿cierto? O es lo que tengo pronosticado para ganarme, pero se llama expectativas, ¿cierto? Yo debería ganarme 10.000, 9.000, 10.000, 9.000 por estos dos tipos de ingresos. Si tuviera otro tipo de ingreso, pues debería colocarlo acá. Señor. Profe, qué pena, le puedo mostrar, es que no me está dejando y no sé qué estoy haciendo mal. Vale, muéstranos. Un minuto. Tengo esta, profe. Aquí le quito esto. Aquí estoy tabla metas, inicio, anexar, pero me sale esta, no me sale la otra. Sí, claro, es que tienes que escoger la que dice anexar tablas en una nueva consulta. Perdón, entonces. Eso primero. Dale, hazlo para que te salga el... Ok, No, aquí allá está. mismo en anexar consultas. Ahí mismo en anexar consultas. Despliega eso. Despliega ahí, anexar para crear una nueva. Ok. ¿Sí? Y Presupuesto, ¿no? Presupuesto, exactamente. Y esa se va a llamar expectativas. Sí, pero revisa que en el campo tipo, revisa qué datos quedaron ahí. Debe quedar metas e ingresos. Eso, meta y presupuesto, perdón. Listo. Ok. Listo, ahí está bien. Listo, profe, gracias. Ahí ya le cambias el nombre. ¿Listo? Sí, si escogen la primera opción, no quiere decir que no funcione, sino que pues les queda combinado en una sola tabla. Entonces se va perdiendo como la traza. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Entonces, así también unimos información de varias hojas en una sola. O sea, es decir, teníamos un archivo con 4 hojas y quedaron unidas en solamente, quedaron combinadas en dos nuevas tablas. ¿Listo? Ahora voy a darle clic en cerrar y aplicar. A nuestro Power Query. Aquí va a hacer varias cosas, entre esas se está creando la conexión de datos. Está cargando los datos al modelo. Perfecto. Listo. Y nos funcionó perfecto, ¿cierto? O sea, a lo que voy es que si les apareció este error, está perfecto. Imagínense. Ah, ok. Si les quedó este error, está perfecto lo que hicieron. Porque el problema no es de acá, o sea, el problema no fue esta vez, no está entre la pantalla y la silla, sino ahora sí está en el programa, ¿sí? Es decir,
Si se dieron cuenta que él empieza a hacer todos los cambios y lo segundo que hace es creando conexiones del modelo. Y cuando él empieza a hacer las conexiones en el modelo, vamos a hacer clic acá en cerrar. Ahí está perfecto. Cuando él empieza a hacer las conexiones en el modelo es donde él se vuelve loco. ¿Sí? Porque ahora no solamente tenemos nuestras dos tablas, sino tenemos ahora otra serie de tablas adicionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vienen al modelo de datos, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, el error que decía ahí era que no encontraba la relación entre no sé qué. Es venir aquí al modelo de datos, eliminamos esta relación, decimos que sí, voy a eliminar esta otra relación, y era que esta relación se quedó hecha antes de que entráramos al Power Query. ¿Se acuerdan que no lo revisamos? Ahora sí le dicen aplicar cambios, que sigue estando ahí como en vivo. Oiga, aplique rápido los cambios. Si hago clic acá en aplicar cambios, vuelve otra vez a cargar. Ahora sí aparecieron todas las tablas que creamos. ¿Listo? Aquí está expectativas y finanzas. ¿Listo? Ahora sí debería aparecerles así, después de que hacen clic en aplicar cambios y después de eliminar las relaciones. ¿Listo? Profe, a mí me hicieron falta tablas. Claro, en este momento te deben estar faltando tablas, Sí, señor, solamente me aparecen como 3. que eran las del principio. Entonces debes entrar al modelo y eliminar las relaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que Sí, estamos señor. haciendo? Al eliminar las relaciones, te aparece una opción ahí, o va a estar ahí todavía una opción que dice aplicar cambios. Después de que elimines las relaciones, haces clic otra vez en aplicar cambios para que te Dale, aparezcan las 6 tablas. dale, ya te cuento. Vale, listo. Si no, nos muestras. Entonces, listo. Ahora sí aparecieron las dos tablas que creamos y la transformación de las otras 4, ¿cierto? Si yo voy otra vez a mi modelo, a mi vista de informe, aquí veo todas las tablas creadas. Pero pues definitivamente, ¿cuál es la información que necesito trabajar? Pues al final toda la información quedó en qué tablas. Expectativa y En finanzas. expectativas y en finanzas, Finanzas. Y exactamente. finanzas. Entonces, yo podría venir al modelo y ocultar las otras tablas. O sea, si no me doy cuenta, dentro de expectativas y dentro de finanzas está la información de estas 4 tablas. Entonces, más bien las voy a ocultar. Vengo aquí al modelo y acá en el ojito voy ocultando las tablas. ¿Listo? Oculto esta tabla y oculto esta tabla. ¿Listo? Entonces, si voy otra vez a mi vista informe, ya solamente me aparecen las tablas con las que voy a trabajar. Pero si definitivamente no quiero que aparezcan ni siquiera en el modelo, pero sin embargo sí las traiga, porque estas tablas, trae la información del origen de datos original. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que no se esté actualizando todas esas tablas en el informe, lo que puedo hacer es que desde el Power Query, otra vez aquí en transformar datos, y esto lo hacen muchas personas cuando se manejan de todas maneras datos muy grandes, es decirle que en estas consultas, por ejemplo, esta tabla gastos, hago clic derecho y le digo que no la incluya en la actualización del informe. ¿Sí? Deme un momento.
Mentira, le digo que no la incluya. Permítame, ya. Retomemos. Le digo que no habilite la carga allá en el informe. Dice que hay una posible pérdida de datos. En este caso no, porque no la estoy utilizando. De tal manera que cuando yo actualice, él utilice los datos acá, en el Power Query. ¿Sí? De hecho, eso es lo que está diciendo. Al deshabilitar la carga, se quitará la tabla del informe y se interrumpirá cualquier objeto visual que use sus columnas. Como no voy a utilizar estas tablas para los objetos visuales, no las voy a necesitar allá en mi vista informe. Entonces, lo que le hago es clic derecho, no habilito la carga, cierro y aplico los cambios. Si se dan cuenta que el cargue ahora es muy rápido, sin embargo, aquí tengo ya un problema porque aquí estaba utilizando datos de esa tabla anterior. Si voy al modelo, ya solamente me quedan las dos tablas con las que estoy trabajando. Si está claro, lo hice muy rápido. Pero puede repetir eso, es que si no, no la cogí. Vale. Lo que hicimos fue, aquí están apareciendo nuestras 6 tablas, ¿cierto? Pero básicamente voy a seguir trabajando solamente estas dos. Por más que oculte las otras dos tablas, no las quiero dentro de mi informe, porque las que voy a trabajar son estas dos, expectativas y finanzas. Entonces, desde el Power Query, lo que hice fue que deshabilito la carga de las tablas en el informe. Entonces, eso es aquí en estas consultas, hago clic derecho y si se dan cuenta no está aparecida, no está marcada la habilitar carga. Yo lo que hice fue clic derecho y desmarqué el habilitar carga. Y lo hice con las 4 tablas. Ok. ¿Listo? Listo. Vale. Profe, una pregunta. Señora. Con lo que acabamos de hacer, si modificamos el Excel o el origen de datos de alguno de esos archivos, ¿sí va a quedar actualizado o no? ¿Tú qué crees? Que La no. pregunta es buenísima, pero ¿tú qué crees? Yo diría que no, pero no sé. ¿Quién da más? O sí, así. Yo creo que no, porque está inhabilitada la carga de la actualización de datos, ¿no? Ok. No, definitivamente el origen de datos sigue siendo 1. Nuestro informe, nuestra vista de informe es otra, o sea, nuestro informe, nuestro proyecto es otra. Y acuérdense que el Power Query está en la mitad, ¿sí? En realidad, cuando le decimos que no habilite los datos, es que no habilite los datos para trabajar en el informe, en el proyecto, ¿vale? Pero cualquier cambio que hagas en tu origen de datos se va a ver reflejado al final, ¿sí? Pasa por el Power Query, pero recuerden que es que en el Power Query nosotros creamos 2 tablas nuevas, ¿sí? Entonces, cuando él venga a revisar en el Power Query, que es lo que está entre la mitad, entre el origen de datos y la visualización, él viene a hacer, toma estos 4 datos y nos crea estas 2 tablas nuevas. O sea, él los sigue trabajando. Para él siguen estando los orígenes de datos que son tabla gastos, tabla ingresos, tabla mesa y tabla presupuesto. ¿Sí? Aunque estén deshabilitados como para que trabajen en el informe, si te das cuenta el origen sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y después de eso creamos acá, ¿sí? A partir de esas 2 tablas, una nueva tabla. Entonces, definitivamente, sí, cualquier cambio que hagas en Excel se va a ver reflejado acá. Lo que pasa es que él internamente va a hacer todo eso que nosotros demoramos más de una hora, lo va a hacer en unos segundos. Gracias, profe. Vale, Diana, pero muy buena la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nos tiramos esto porque ya, si se dan cuenta, aunque tengo datos, ¿cierto? Y aquí te respondo también la pregunta. Aunque tengo datos porque tengo 2 tablas, ahora no tengo los datos de las tablas que ya no están cargándose dentro del informe. ¿Listo? Aquí, ¿qué era lo que teníamos? Aquí teníamos, en el eje X teníamos la fecha. ¿Sí? ¿Listo? Y en el eje Y teníamos la cantidad.
¿Listo? Entonces lo mismo, esta fecha, ven que es lo raro, que esta fecha no la tomó como fecha. ¿A usted sí le tomó en formato de fecha? Sí, señor. Señor. A mí no, y esto me está pasando desde hace rato. Porque de hecho cuando creamos el ejercicio no lo estaba tomando, ¿cierto? O sea, acá nombre, tipo de datos es fecha. Y en finanzas tampoco. Mala cosa, ¿cierto? Profe, yo tengo una duda. ¿La línea tiene que quedar de forma horizontal o tiene que tener la misma No, curva que teníamos anteriormente? no, de hecho a ustedes les debe quedar algo en donde esté mostrándoles como la variación por meses. Lo que pasa es que el problema que yo tengo acá es que a mí pareciera que no me estuviera tomando el formato en fecha. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Entonces por eso tengo aquí como un lío. Es más por eso. Es más por eso. Ustedes, digamos, a mí me lo están mostrando así, es por lo mismo que tú estás preguntando. Sí, está como raro. Pero es en este proyecto. Es en este proyecto y no encuentro por qué. No, pero esto no tiene nada que ver. Y el problema es que si no arreglo eso, no me va a funcionar lo que sigue. Ustedes deberían mostrarles algo como... Espérate a ver si el problema es esto. Debería haber algo como esto. Yo pongo este formato de línea y si yo vengo aquí... Si aquí está la fecha bien. Fecha y si metemos ingresos. O si metemos... A ustedes debería estar mostrando algo así. Le muestro una línea. A ustedes debería estar mostrando algo así. Pero porque la fecha está comportándose como fecha. El tema es que a mí en este archivo en particular, y que es que creo que el problema fue la tabla anterior que cargamos, se quedó como cargado con el... Se quedó cargado el formato de la fecha anterior. No sé si ya notaron que aquí es que yo había cargado aquí el archivo de combinar columnas, de combinar carpetas, ¿no? Y no me ha dejado transformar esto. Herramientas de columnas. Problemas que Profe, a mí me sale una línea recta. Es porque está completa la fecha. Quítale el año, quita quarter, o sea, los... Quité el año y Deja dejé solo el lo que mes. sería. Solo mes, pero igualmente me sigue saliendo, profe. Sí, una ¿Y línea con qué recta. dato? ¿Con expectativas o con finanzas? Está Con con expectativa. expectativas, como le está haciendo ahí, profe. Muéstranos un momento, a ver si...
Pero ya con finanzas también puede cambiar la gráfica, profe. Y es que igual ahorita usted que mostró un ejemplo, profe, usted lo hizo con lógica de finanzas, no de lógica de expectativas. No, lo que pasa es que ya estaba al final del ejercicio. Ah, bueno, entonces ahí sí, no, ni idea. Sí, ya ese es el final del ejercicio, sino que quería como mostrarles cómo quedaba la gráfica. Vea, profe, acá. Ajá. Y ahí está cantidad de GY y pues mes, NGX. Tal cual. Ok. A mí me parece igual. Profe, si hay que ponerle el año, porque como hay varios años, entonces es por eso que no lo ponen. No creo, bájate el año, pero no creo que sea eso. Es que me parece más que es el dato que quedó en cantidad ya en expectativas. O sea, así. Ahí le puse el año. Sí, ahí te cambió Ponle mes y día. O sea, marca día también. Pues ahí está solo mes y día. Sí. Voy un momentico a la vista de datos. Voy un momento a la vista de datos a ver qué dato está en cantidad. Es que hay una línea recta, es por esto. Mira, el presupuesto son 6.500, 6.500, 6.500. Ahí está bien. Aquí igualmente. Ajá. Pues Pero que pues va sí, cambiando. sí cambia. O sea, aquí está Sí, 6.500, sí 1.000. cambia. O sea, tiene que haber un cambio ahí. Ok. Pues a mí me está saliendo la misma gráfica que tenía Simón. Después la cambié por la que tiene en este momento su merced, profe. Yo la coloqué expectativa por fecha y la cantidad y me sale la misma gráfica que tiene su merced en este momento. En el eje, En el eje X me aparece, coloqué la fecha y en el eje Y coloqué cantidad y me aparece la misma gráfica que tiene su merced. Pero utilizando qué expectativas o finanzas. Expectativas. ¿Cómo? Está exactamente igual acá. No, a mí La me única sale es, igual. sí, dale donde dice fecha, digo, en el eje X, ahí dice fecha y hay como una flecha hacia abajo. Okay. Ahí yo despliega la coloco, fecha. Sí, sin y yo borrarla. seleccioné solamente fecha. No Y ahí coges ya te, jerarquía, sino fecha. Ah, y sí tomó una curva. ahí ya Sí, queda la misma curva. tengo una curva. ¿Pero la curva está bien? Sí, esa curva estaría bien porque si te das cuenta los datos van desde 6.500, llega un momento en que empieza a recibir más y después empieza, si quieres mira la tabla de datos, que en la tabla de datos se ve. 6.500. Viene recibiendo 6.500, 6.500, 6.500 casi que todo el 2018. En 2019 ya recibes 1.200. 900.000. Y empieza como a subir y llega un momento en que se estabiliza. De hecho, llega a finales de 2019, empiezas a recibir un estable de entre 11.000 y 10.000 pesos. Sí. Ok, ok. Sí, pero bueno, aquí está más parecida a la tabla que estamos mirando nosotros, ¿no? Fecha y cantidad. Y Ahora sí se sí, parece a la tabla que estamos mirando acá, pero entonces me toca revisar qué fue lo que qué es lo que no me deja trabajar. Sí, está, aquí ya está mostrando los datos. Lo único es que a mí no me deja trabajar la jerarquía. O sea, a mí no me deja escoger el mes, no me deja escoger el año, por lo que no lo ha transformado en un dato de tipo fecha. Es básicamente por eso. Perdió como la jerarquía aquí el dato. y estaba mirando que si la cogemos con finanzas, hacemos el mismo proceso, ya nos da una gráfica totalmente diferente. Sí, claro, aquí ya, si lo tomas, si tomamos los datos de cantidad en el eje Y y de fecha en el eje X,
estos Así datos no sale. estos datos ya son diferentes, claro. Porque son los datos de finanzas que son más, son más, son más, son más variables, ¿no? Los datos de finanzas, ¿qué datos tenemos en finanzas? En finanzas tenemos, entonces, gastos, que son diferentes, de hecho, por lo que las categorías son diferentes, ¿no? ¿Sí lo vemos? Sí, señor. Entonces, lo que podría hacer es que, por ejemplo, ya tengo los datos de finanzas, los estoy graficando. Digamos que vamos a utilizar los datos de finanzas, que me hacen ver como más, tienen mayor variación en el tiempo. Ya yo reviso después porque esto no me lo está montando como formato de fecha. Y lo que puedo hacer acá es que este gráfico, como creamos un campo que se llama tipo, este campo tipo lo podría llevar a leyenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? Los dos datos que tenía un tipo de dato que es el gastos y el otro que es ingresos. Y cómo fue el comportamiento de estos dos durante un periodo de tiempo. Eso es básicamente lo que puedo ir mostrando aquí. ¿Listo? Si yo colocara... Poner un poco más pequeño esto, vamos a dejar nuestra gráfica acá. Si yo colocara una matriz dentro de dentro de mi proyecto, o dentro de mi hoja, podría ir analizando también los datos, pues es que no me va a funcionar si no me lleva la jerarquía, pero bueno. En esta matriz me va a llevar, en las filas me va a llevar la fecha de la misma tabla finanzas. ¿Vale? No va a funcionar. Aquí no va a funcionar porque necesito para el ejemplo, necesito el mes. Pero bueno, sigámoslo acá. Me llevo esta tabla, me llevo la fecha. A los valores me va a llevar la cantidad. ¿Sí? ¿Listo? Y a la columna me va a llevar el tipo. Entonces puedo ir analizando. Puedo ir analizando cómo ha sido el comportamiento entre mis gastos y mis ingresos. ¿Listo? Pero aquí yo no necesito que me los totalice, ¿no? Porque pues esto no es en realidad no es el ejercicio que quiero hacer. No necesito que me sume los gastos y los ingresos porque no tiene nada que ver un dato con el otro. Cuando hagamos la relación entre expectativas y finanzas, ahí sí van a tener de pronto, van a tener relación. Pero acá no necesito que los totalice. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Quitar esta columna de subtotales. ¿Vale? Entonces, marco la matriz. Me voy al formato de objeto visual. Voy a quitar este subtotales de columnas. ¿Listo? Visual y me quité el subtotal, porque ahí estaba subtotalizando mal. Esto no lo necesito sumar. ¿Listo? ¿Qué hago para que les muestre la jerarquía? Vale, aquí lo que podríamos mirar, organizarlo por fecha. No, pero definitivamente necesito la jerarquía. Pam, 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 pam. Profe, necesita solamente que aparezca ahí donde dice filas, ahí puede seleccionar si lo quiere con año y por el mes. No, es que ese es el problema. ¿Quién habla? Brian. Brian, es que el problema es que no me está mostrando la jerarquía. Él lo está asumiendo como una fecha, pero si te das cuenta no me muestra la jerarquía, mira. Uy.
Ese es el error que tengo yo, particular. A ustedes sí les debe aparecer acá mes, año, Sí, ¿sí? señor. Pero a mí todavía no me lo termina de reconocer como un formato de fecha. ¿Por qué sé que no me lo está terminando de reconocer? Porque no me carga aquí el calendario, ¿sí ves? Sí, señor. Entonces Profe, Señor. no es posible que alguien le envíe uno que tiene, porque pues todos técnicamente estamos en lo mismo y ya nos entendemos igual o que no se puede. ¿Cómo, Simón? Que alguien se lo envíe, todos tenemos igual el mismo ejercicio y creo que todos tenemos la jerarquía. Entonces, usted coge uno nuestro y ya pues sigue trabajando sobre ese para que pues tengamos la misma estructura. Ah, ya le entendí. Sí, buena idea. Alguien que lo guarde hasta este punto para yo no tener que cargar absolutamente todo. Simón, si quieres, ¿por qué no lo colocas ahí en el grupo? Listo, de una venga, a ver, lo mando, profe. Y ya yo lo descargo. No me demoro nada. Creo que me demoro más que hacerlo completamente, porque es que creo que el problema fue aquí que se quedó pegado con el formato del ejercicio anterior. Yo lo descargo ahí del WhatsApp. Listones. Buena idea. Ok. Listo, ahí está. Perfecto. Vamos que lo abra. Mientras lo abre, a ver si el problema fue acá, que ahí ya no me deja hacer nada. Aquí ya lo terminó de abrir. Sí, tocó por acá. Muchas gracias. Hola, profe. Vale, sí, no, buena idea. Yo creo que lo que me pasó es que en el ejercicio anterior se me quedó pegado al formato y no lo quiere soltar. Yo imagino que quitándolo allá del Power Query, quitando el otro origen de datos. Ok. Esta cantidad por fecha, si lo manejo con la tabla de... Y vas a confiar más en tus habilidades. Esto es lo que necesitábamos hacer. Que es lo que, si vieron, no me lo estaba permitiendo hacer en la... Ok. Lo único aquí extraño. Lo único acá extraño es que te quedó al revés. Creo que yo iba como 2 pasos atrás. Pero pues ahí Sí, está. creo que aquí quedó... Miremos a ver. Ahí se seleccionaba en la flechita tipo fecha y después en tipo en leyenda. Sí, aquí vamos, aquí está bien. Y lo único es que faltaba que en tipo lleváramos la leyenda. No, me preocupa es que el dato como que está al revés. Ahí no está leyendo el año, ¿verdad, profe? Sí, aquí ya lo está leyendo. Porque está abajo solo con el nombre de los meses. Aquí, espérate a ver. Sí, solo meses. Ahí está perfecto. De hecho, aquí, si quieres le puedes quitar el día. Sí. Pero ahí está bien.
Digamos que esta es la parte del ejercicio que queríamos hacer. Señor. Aquí es donde vamos. ¿Sí? Tranquilos, esto igual lo vamos a quitar ahorita. Esto es simplemente para que vayamos analizando cómo nos está mostrando la información. Aquí si vemos, nos está mostrando el mes. Quitemos este mes de la matriz y pongámosle también el año. Excelente. Quitemos este trimestre, quitemos este día. ¿Listo? De tal manera que podamos ver la información por años y por meses, que eso es lo que quería hacer, pero eso solamente nos funciona si estamos utilizando el formato de fecha como jerarquía. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos acá el tipo y lo último que hicimos fue, pues no necesito que esto me totalice, ¿cierto? No necesito que me totalice, o sea, no necesito que me sume estas dos columnas, entonces simplemente marco la matriz, me voy al formato del objeto visual y le deshabilito el subtotal de columnas. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Ver un poco más pequeña esta matriz. Aquí simplemente para que vayamos entendiendo qué es lo que hay en estas tablas y en estos datos que estamos transformando o que transformamos. Entonces, lo otro que podría yo hacer es que él me vaya mostrando, ¿cierto? En una tarjetica. El total, ¿cierto? El total de esta tabla de finanzas, o sea, el total de la cantidad, este total, en lugar de que lo totalice acá, que él me vaya mostrando ese total acá. Ya después le voy a decir que lo haga por cada uno de los tipos de finanzas que tenemos, o ingresos o gastos. Pero inicialmente voy a colocar una tarjeta acá. Listo, en esa tarjeta voy a ir totalizando esta cantidad que tengo acá. ¿Listo? Entonces voy a pararme sobre mi lienzo, voy a ingresar la tarjeta. ¿Listo? Y en esta tarjeta me voy a traer esta cantidad de mi tabla finanzas. Excelente. 856.000. 856.000 es ¿qué? La suma, me imagino, de todos estos datos. ¿Vale? Entonces, así como creé, o que me está mostrando aquí esta tarjeta, ¿sí? Yo podría tener una medida que me vaya permitiendo filtrar la información de este tipo de gastos, o sea, de gastos o ingresos. ¿Vale? Esa medida la voy a crear aquí sobre mi tabla de finanzas, de tal manera que me sirva para empezar a filtrar la información de este tipo de finanza, ¿sí? Utilizando más medidas o medidas adicionales. Utilizando medidas adicionales. Entonces, hago clic sobre la tabla de finanzas, clic derecho, nueva medida. Esto se está volviendo loco. Es que esto está estoteado porque no tiene memoria. Listo, clic derecho sobre finanzas, le digo nueva medida. Voy a crear una medida que me totalice el campo cantidad. ¿Listo? Entonces, esa medida se va a llamar así, total finanzas. ¿Y va a ser igual a qué? Simplemente va a ser una medida muy sencilla. Va a ser la suma ¿de qué? Del campo cantidad de la tabla finanzas. ¿Listo? Los que lo quieran tomar del archivo, entonces ahí es donde empezamos a mirar del archivo TXT. Por aquí hay una que se llama Total Finanzas. Mírenla acá. Si quieren la pueden copiar. ¿Sí?
y la pegan acá. Aquí quedó Total Finanzas, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve Total Finanzas? Pues, si yo voy y miro, pues este Total Finanzas, es... No, está muerto mi equipo y estoy loco. No hacer nada. Listo. Ouch. Que voy a tener un problema, ¿no? El origen de datos es el origen de datos es N. Gómez, ¿no? Porque estoy cogiendo el archivo de Simón. De pronto eso es lo que me tiene. De pronto eso es lo que me tiene loco. Listo. Ojalá no le has cambiado columna ni nada de eso. Ouch. Sí. Nada, terminemos el ejercicio y ya lo cambio yo. Vale, profe, ahí, no sé. Listo. Ese es el riesgo que se corre. Pero bueno, sigamos el ejercicio aquí, no actualicemos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acabo de crear una nueva medida que se llama Total Finanzas. Esta Total Finanzas, pues básicamente yo la podría utilizar en la tarjeta, ¿sí? La podría utilizar también acá en la matriz. En lugar de los valores, voy a llevarme el Total Finanzas. O sea, básicamente está haciendo lo mismo que si yo me trajera la cantidad. Pero ¿para qué me va a servir? Para poder filtrar a partir de otra medida, empezar a filtrar la información que hay en esta tabla. ¿Sí? De hecho, si yo me paro acá también en esta gráfica y me traigo total, en lugar de cantidad, me puedo traer el Total Finanzas. Hace exactamente lo mismo. ¿Cuándo empieza a tomar relevancia esa medida que acabo de hacer? Cuando empiece a utilizar otra fórmula que se llama Calculate. No sé si la han escuchado por ahí. Voy a cambiar el formato a este Total Finanzas, de tal manera que sea pesos para todos los objetos visuales que utilizan el Total Finanzas, sea formato moneda. ¿Cómo lo hice? Me paré sobre la medida y aquí en herramientas de medición le cambié el formato a moneda. Entonces por eso quedó así. ¿Listo? 864,000 pesos. Y aquí sí se dan cuenta quedó en pesos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría decirle a través de DAX que tome esta medida que creé aquí, ¿cierto? Esta medida que está aquí y me la filtre. La filtre la filtre por algún tipo de dato, por alguna categoría. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo Total Finanzas, ¿cierto? Ahora voy a utilizar una función que se llama Calculate. Entonces, Calculate la voy a tratar aquí. Clic derecho sobre Finanzas. Le digo Nueva medida. Listo. Y esta medida se va a llamar Ingresos. ¿Cómo voy a obtener los ingresos para tenerlos dentro de una medida? No dentro de un campo, que es lo que estoy haciendo aquí en la matriz o aquí en mi tabla, sino que estén dentro de una medida, o sea, una medida o un campo de la tabla que me contenga el dato de los ingresos. Entonces, eso lo hago con la función calculate. Entonces empiezo calculate, ¿tá? ¿Cierto? ¿Cuál es la expresión que él está esperando? Entonces, esta expresión puede ser una nueva sentencia o simplemente puede ser una medida. De hecho, esa es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Cuál es la medida que voy a utilizar para hacer el filtro? Va a ser Total Finanzas, que es esta que está acá. Que fue la que acabamos de crear. Entonces, yo puedo tener medidas o expresiones DAX o
o datos de tipo medida dentro de otras medidas. En este caso es una medida que se llama ingresos, donde le estoy haciendo el calculate. Después de la expresión, él me dice por dónde lo quiere filtrar. Entonces, yo quiero decirle que lo filtre por el tipo de finanzas. Entonces, voy a buscar tipo, es este, finanzas tipo, ¿cierto? Donde finanzas tipo, sea igual a ¿qué? En este caso, ingresos. ¿Listo? Donde finanzas tipo sea ingresos. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es yo. El calculate me permite filtrar a partir de una medida o de una expresión que estoy utilizando. ¿Qué debería hacer yo aquí? Que esta medida que va a quedar cuando haga clic en Enter va a contener la información solamente de la suma de los ingresos. ¿Sí? Marquemos esta tarjeta. ¿Cuánto es la suma de los ingresos según esta tabla? 494.535. Si yo me llevo esta nueva medida que creé acá, me la llevo al campo en la tarjeta, aquí está redondeando este dato. ¿Sí? ¿Sí está claro o está enredado? No, la verdad, no la entendí, profe. Sí, está enredado, ¿cierto? Digamos, lo vas a entender cuando hagamos la otra. Espérate, verás. Aquí lo que hicimos fue que en una medida, ¿sí? Y a partir de una expresión DAX, filtramos los datos de la cantidad solamente por los ingresos. Pero como ya teníamos esa cantidad totalizada en otra medida que era total finanzas, le dijimos a calculate, que es la expresión que nos permite filtrar, ¿sí? Que tomara esa medida o ese total de la cantidad que ahora se llama total finanzas y me lo filtre por ingresos y lo guarde en una medida, de tal manera que cuando yo quiera utilizarla, ¿sí? Simplemente es arrastrar esa medida al objeto visual donde la quiera utilizar. Es decir, si yo quisiera sacarla de los gastos, filtrar por los gastos, ¿qué tendría que hacer? Clic derecho, nueva medida. Listo. Esta medida, ¿cómo se va a llamar? Gastos. ¿Y cómo hago para filtrar los datos de este total finanzas, que es la sumatoria de cantidad, solamente por gastos? Le digo calculate. ¿Listo? ¿De cuál medida o de qué dato? Del total finanzas. Medida que está acá, total finanzas. Y que la filtre por donde finanzas tipo sea igual a ¿cuál? A gastos. De manera que esta columna que ustedes ven acá en este objeto visual ahora queda guardada dentro de una medida. ¿Listo? Si yo quisiera utilizarla, sería cuestión de colocar una tarjeta y traerme ahora los gastos a esta tarjeta, que son estos mismos datos que están en esta columna. ¿Listo? Entonces empezamos a filtrar la información, pero la vamos a dejar filtrada como objeto visual y como una medida. Más adelante la vamos a utilizar. ¿Listo? Esto lo podríamos poner más pequeño. De hecho, este gasto
Podría venir acá a las herramientas de medición y decirle que sea moneda. Listo. Ingresos. Vamos a decirle también que sea moneda. De tal manera que todo lo cambie. Perfecto. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a agrandarlo un poquito. No le vamos a cambiar a más formato ahorita. Listo. ¿Qué nos faltaría hacer? Así como creamos el total finanzas de la tabla de finanzas y que creamos las medidas de gastos e ingresos, podríamos trabajar lo mismo en expectativas, pero ahora saquemos o vamos a obtener el total de expectativas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho sobre expectativas, sobre la tabla de expectativas, le decimos nueva medida. Excelente. Se puso muerto. Y esto se va a llamar total expectativas. Ya que va a ser igual total expectativas. Total expectativas va a ser lo mismo, una suma o que nos sume la cantidad en la tabla de expectativas. De tal manera que tengamos en una medida el total de esta tabla. Y a partir de la utilización del Calculate, vamos a filtrar también por el tipo de expectativa. ¿Qué tipo de expectativa tenemos? Miremos en expectativa. El tipo es o presupuesto o meta. ¿Listo? Hago clic derecho sobre expectativa. La medida. ¿Sí? Esta medida se va a llamar meta. Va a ser igual a, aquí está, meta es igual a calculate, no nos cansamos tanto digitando, al calculate de la expectativa, en donde expectativa tipo sea igual a meta. Vamos a ver si la encuentra. Perfecto. Entonces, si yo vengo aquí y filtro con una tarjeta, entonces aquí me debe estar trayendo la meta. ¿Sí? Ya la vamos a analizar. Y así como creé la meta, voy a crear una nueva medida. Una nueva medida que se llame presupuesto. Ese presupuesto debería ser igual a calculate expectativa, es decir, que venga y analice la tabla de expectativas, la función total expectativas, ¿sí? La medida total expectativa y que me la filtre o que calcule ese total de expectativas donde el tipo de la tabla tipo, del campo tipo, sea presupuesto.
Lo hace. Perfecto. ¿Listo? Entonces ahora tengo 4 datos adicionales, ¿no? Meta, el total de la meta, el total del presupuesto, el total del gasto y el total del ingreso. ¿Listo? Ya me traje la meta, voy a traerme ahora el presupuesto. Ingresar una nueva tarjeta y voy a traerme el campo presupuesto para que me lo vaya mostrando acá. ¿Listo? Lo mismo que hice con los otros campos, marco esta columna de presupuesto en herramientas de medición que me la muestre en formato de moneda. ¿Listo? Esta de meta, lo mismo en formato de moneda. Perfecto. Ya tengo mis datos, mis totales, los tengo filtrados. ¿Sí? Ya los tengo filtrados acá. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo tengo mis datos de gastos, tengo mis datos de ingresos, ¿cierto? De pronto yo podría traérmelos a esta matriz para que me vaya mostrando, ¿cierto? Si me paro en esta matriz, voy a decirle que me muestre... Voy a decirle que me muestre aquí en las columnas total de expectativas. ¿Qué pasó? ¿Por qué cree que se enredó así tanto el dato? ¿Mm? ¿Por qué creen que nos aparece este dato tan enredado acá? O no nos lo llevemos acá, total de expectativa, llevémoslo aquí a la columna a ver qué pasa. No, de hecho no lo vamos a hacer así. Voy a decirle que acá me traiga por lo menos, tengo gastos e ingresos, que me traiga la meta, ¿sí? Y que me traiga el presupuesto, ¿sí? ¿Por qué está enredando tanto el dato? O lo mismo, si lo llevara aquí a las columnas, si lo llevara aquí a las columnas, de hecho no me lo deja llevar. Si quiero poner. ¿Por qué creen que está enredando el dato? ¿O por qué se distorsiona tanto la información? No lo miremos de pronto, no lo miremos en esta tabla. Creemos una nueva matriz acá. Creemos una nueva matriz acá. Y aquí me voy a traer, ¿qué? ¿Qué me voy a traer acá para que lo vayamos mirando? Me voy a traer la fecha. ¿Sí? Y me voy a traer acá. Y me voy a traer acá. Me voy a traer acá datos como la meta y el presupuesto. ¿Listo? Voy a colocar acá, que esto ya lo hemos visto. Ah, bueno, esta fecha no quiero el trimestre ni quiero el día, solamente por mes, año y mes, que es como está esta tabla. ¿Listo? Y voy a poner aquí, ya no está tablita para este lado, voy a poner aquí un segmentador. ¿Sí? Voy a poner aquí un segmentador. Wow, ¿dónde está el segmentador? No lo veo.
Aquí está el segmentador. Y en este segmentador voy a traer una fecha. Voy a traerme de pronto la fecha de... Voy a traerme la fecha de la tabla finanzas. ¿Qué pasa si yo escojo el año 2018? ¿Sí? Pues solamente me están cambiando los objetos. O si los objetos que están de esta tabla o que están utilizando datos de esta tabla. ¿Qué pasa si escojo el año 2019? No están cambiando o no están interactuando todos los objetos. ¿Por qué no están interactuando todos los objetos cuando escojo este segmentador? ¿No debería funcionarme ya? ¿Por qué creen ustedes que no están interactuando? Diana está que se habla. Porque digamos que estamos escogiendo el de expectativas. Ajá. Y no con el de finanzas, con las fechas en finanzas. Ok, de hecho sí, estamos escogiendo la fecha de finanzas y no la de expectativas. ¿Y qué tendría que hacer entonces para que todo se relacione? Creo que ahí funcionaría lo de hacer el calendario y ahí sí dejar como una sola tabla de fechas y relacionar las dos tablas en esa de calendario. Oh, es que Diana ya sabe. Yo pensé que me ibas a decir que relacionara las dos tablas, porque digamos que sería la más fácil, ¿cierto? Digamos que en el mundo... ¿Porque no están relacionados los modelos? Exacto, no están relacionados, Adriana, pero la solución no es solamente relacionarlas entre las dos tablas, porque resulta que aquí tenemos, si hago la relación entre fecha y fecha, me va a abortar un error, ¿sí? Me va a decir que la relación es una relación de varios a varios. Entonces, lo que hay que poner o la relación que hay que hacer se hace con una tabla que va aquí en la mitad, que es una tabla calendario, ¿vale? Es una tabla calendario que me permita tener datos únicos y que me permita relacionar las otras dos tablas. Aquí se empieza a volver un poco más enredado el tema de los datos que maneja Power BI, pero es importante que los vayan conociendo. ¿Listo? Nos hemos tomado ya 6 minutos. Si me permiten 4 minutos, cargamos la tabla calendario y lo dejamos hasta ahí. ¿Sí? ¿O ya tienen la agenda cuadrada para hoy? Pero yo creía que mostrar ese paso que va a hacer ahorita en la siguiente, porque se ve un poco más complejo. Sí, lo dejamos acá. Sí. ¿Sí? Vale. Sí, Sí, porque digamos que lo que sigue es, vamos a crear una tabla calendario que nos va a servir como de pivot entre las otras dos tablas para poder relacionarlas y poder que nuestro informe, cuando yo utilice el segmentador, interactúe totalmente con todos los objetos visuales que tengo acá. ¿Listo? Entonces, dejemos nuestro proyecto hasta acá, guardémoslo por favor, y pues nada, nos vemos dentro de 2 días en la sesión del jueves, ¿listo? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Vale, profe, En muchas la medida gracias. que vayamos viendo Profe, qué el proyecto... pena. Uy, ¿qué pasó por allá? No, con Lina María, es que no, yo me conecté tarde, profe. A ver si me registras la asistencia, porfa. Ah, me asustó, gritó por allá como si... Muchas gracias, profesor. Vale, bueno, entonces que pasen buen día. Muchas gracias por la participación y la paciencia. Nos vemos el jueves, ¿vale? Hasta luego, profe, gracias. Vale, que estén Profe. bien, buen día. Gracias, profe. Los que no llamen a asistencia, si quieren quedarse un momentico, ya cuadramos el tema de la asistencia. Dale, profe, disculpa, es hoy que ha cargado el link de esta clase, ¿sí? Ya lo voy a subir, sí, porque Listo, es dale. son bastantes datos. Ya si Dale, ya, te lo si ya me agradezco, lo profe. cargan a mí, ya lo subo. Listo. Dale, gracias, Gracias. buen día. Hasta luego. Bueno, buen día. ¿Quién es? Lina María. Lina María Murillo, sí, señor. Lina María Murillo. Decían que estabas incapacitada. Sí, por eso me conecté tarde, profe. Vale, mejórate mejor. Sigue juiciosa mejorándote. Gracias. Bueno, ¿alguien más?
Sí, profe, buenos días. Yo también. Soy la Yuridia. 18, Yuridia Jan Hernández Monroy. Ok, listo. Profe, ¿no hay problema en que mi nombre esté mal? Sí, sí hay problema, pero tú no me has dicho, sí, que estaba mal. Sí, profe, te he escrito y todo. Es que, bueno, la última I es con I latina, no con Y. Solo es eso, del resto ya todo está bien. Vale, yo envío a ver si me lo cambian, pero yo creo que a estas alturas del curso, es que no sé. Bueno, ya ahorita lo he enviado. Lo envío a ver si lo cambian. Dale. ¿Alguien más? Gracias, hasta luego. Sí, señor. Profe, con Kevin. Señor, sí, sí. Yo también llegué tarde. Sí, sí, Kevin, Steven, ¿qué? Roa. Roa, listo. Gracias. Listo. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Dayan La Eliana. Yaneliana Monroy Gutiérrez. Monroy y Herrera. Ah, no. Monroy Gutiérrez. Listo. Listo, profe, gracias, que estés bien. Bueno, buen día. ¿Alguien más? No. Vale.